primer tema que es vitaminas, ¿sí? Y en realidad vitaminas lo dividimos en dos diapositivas, porque vamos a ver primero las liposolubles y después las hidrosolubles, pero pues es un solo tema completo de lo que corresponde a vitaminas. Entonces vamos a ir analizando este tema. Un punto importante es que en este tema nuestros objetivos son que vayamos a conocer las características bioquímicas de las vitaminas, ¿sí? Es decir, analizar cada una de ellas y poderlas entender y sobre todo poder entender cuál es su importancia en los procesos salud-enfermedad. Porque muchas veces lo que hacemos es subestimar a las vitaminas y decir, ay, es una vitaminita nomás, no pasa nada, o solo son vitaminas. Y no es así. Vamos a ver que aunque sean nutrientes tan pequeñitos, cada uno de ellos cumple un rol sumamente importante para la mantención de la salud del paciente. ¿Sí? Muy bien. A diferencia de los otros temas, que sí tenemos temas que son muy metabólicos, como los que han visto en Bio1, vitaminas no es tan metabólico en el sentido de que la mayoría de las vitaminas no las sintetizamos en nuestro organismo. Entonces, no tenemos la maquinaria metabólica para sintetizarlas. La ventaja de eso es que no vamos a ver vías metabólicas de síntesis de vitaminas porque no hay, ¿sí? Pero sí existirán algunas que cumplen algunos procesos en nuestro organismo y sí vamos a verlos. Entonces, lo que principalmente nos interesa es analizar en qué puntos participan, por qué son importantes, qué hacen en nuestro organismo y por qué tenemos que consumir esas vitaminas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es una vitamina. Decimos, las vitaminas son nutrientes orgánicos, ¿sí? Entonces, esos nutrientes orgánicos, como ustedes ya han conocido muchos otros, han hablado de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, etcétera, van a ver que en muchas vías metabólicas que ustedes ya conocen, ya han visto las vitaminas y las han visto participar, pero tal vez ni siquiera se han dado cuenta que eran vitaminas, ¿sí? Por ejemplo, en las vías que han hablado, siempre mencionamos al NAD, al FAT, ¿sí? Son vitaminas. Necesitamos vitaminas para esos agentes oxidorreductores que son fundamentales para distintas vías metabólicas. Entonces van a ver que en muchos lugares ya hemos visto vitaminas, pero no hemos percibido que son las vitaminas de las que vamos a hablar, ¿sí? Segundo, estas vitaminas necesitamos recibirlas en la dieta, ¿sí? Y la razón de esto es que, primero, van a participar en vías metabólicas importantes que van a mantener la salud de nuestra célula y por lo tanto la salud del individuo. Y segundo, pues la mayoría de las vitaminas no las podemos sintetizar. Vuelvo a insistir en lo que acabo de decir, ¿sí? Y si no puedo sintetizarlas, entonces la única forma de adquirirlas sería a través de la dieta, ¿sí? Obviamente, no todas las vitaminas. Vamos a ver, como siempre, que hay elementos que tienen alguna excepción. Bien, y por supuesto, la ausencia, la deficiencia o el exceso de vitaminas se va a asociar a enfermedades. Entonces, si se fijan estas fotos, que las puse intencionalmente aquí, parecen enfermedades muy terribles, muy graves, ¿no es cierto? ¿Alguna vez se han imaginado y se han puesto a pensar que una vitaminita me podría producir algo así? ¿Sí? O la deficiencia de una vitaminita me podría producir un daño tan grande como el que vemos en las fotos. Normalmente no lo pensamos, ¿no? Decimos, vitaminita B nomás es, vitaminita C nomás es. Pero esas vitaminitas son sumamente importantes. Todas estas fotos son de enfermedades producidas por deficiencia de vitaminas, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ir desarrollando en nuestra materia. Y para eso, como hemos dicho, que tanto la deficiencia como el exceso nos pueden producir enfermedad, necesitamos definir, o bueno, recordar la definición de lo que es un rango, ¿sí? Empecemos aquí. ¿Qué es un rango? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo te llamas? Brenda. ¿Qué es un rango, Brenda? ¿Qué entiendes por rango?
Rango es como si una persona se dibuja de una cierta Ya. ¿Tu nombre? Alicia. Alicia. ¿Qué entiendes por rango? El rango tú lo entiendes como un parámetro donde los valores que existen dentro de ese parámetro se consideran como aceptables. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de rango, estamos hablando de un parámetro, de valores que nos van a permitir saber si algo está dentro de lo normal o está fuera de lo normal, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el rango normal de la frecuencia cardíaca? ¿Cuánto? 120. 120-80. Frecuencia cardíaca. 60. 100. 100, ¿sí? Este sí es un rango. ¿Por qué? Porque si está por debajo de 60 la frecuencia, digo, está bradicardia, ¿sí? Y si está por encima de 100, digo, está taquicardia. Muy bien. Entonces, el rango me dice de dónde no me debo pasar para decir que está bien o para decir que está enfermo, ¿sí? Si estuviera, por ejemplo, con 70, ¿está bien? Está dentro del rango. Van a ver que siempre usamos esos términos, ¿sí? Si está con 85, está dentro del rango, entonces está bien, ¿sí? Esto no es frecuencia cardíaca, ¿qué es? Presión arterial. Pero ahora yo les digo, y siempre me dicen, no se preocupen, todavía seguimos arrastrando eso, pero ya vamos a ir corrigiendo. Cuando me dicen el rango normal de presión arterial es 120-80, ¿estará bien? No. ¿Por qué no? Porque no es un rango, ¿no? Primero, no es un rango, ¿por qué? Porque si fuera rango, si yo diría 121, ya tendría que estar alterado, ¿sí? Y si diría, por ejemplo, 79, ya tendría que ser alterado, ¿sí? Entonces, no es un rango, ¿por qué? Porque este mide la sistólica y este mide la diastólica. Entonces, no puedo comparar dos cosas que son diferentes. Primero. Segundo, este 120-80 usamos como la media, sí, la hemos usado muchos años como la media de la presión arterial. Pero hoy en día 120-80 se considera patológico. Con la nueva actualización de la hipertensión, que no es nuevita, el 2017 ya salió, bueno, el 2015 hicieron la primera, el 2017, le voy a reclamar la compra de Raquito, te cuento que su conector del cable VGA está metido. O sea, tengo adaptador del VGA. Ya, pero está, fíjate porque no dice. Así estaba. Los chicos han visto, así estaba. No mientan, chicos. Digan la verdad. Mira, aquí estaba. Vamos a hacer Acá. justicia. Entonces, fíjense, la clasificación nueva, que además la tienen que aprender, yo les digo, esto viene de la clasificación que yo aprendí cuando yo era estudiante de medicina. ¿Y por qué decíamos 120 es la media? Porque la sistólica, el rango normal era de 100 a 140, ¿sí? Y la diastólica, el rango normal era de 60 a 90. Entonces, 120 está en la mitad y 80 está en la mitad, ¿sí? Entonces decíamos, la media de la presión arterial, 120-80. Entonces manejamos muchos años 120-80, 120-80, y eso es lo que sabemos de memoria hasta ahora, normal de la presión arterial. Presión arterial normal, sí, 120-80, sí está, ahí está bien. Pero eso ha cambiado, ¿sí? ¿Por qué? Con la actual clasificación de la presión arterial, 120-80 ya es patológico. ¿Cuánto se considera normal? Menos de 120, menos de 80, ¿sí? Incluso, voy a poner para que vean la clasificación actual, solo así rapidito, no corresponde todavía. Seguro que lo van a ver en fisiopato, seguro que también lo vamos a ver en fármaco.
Pero es importante que esa clasificación ustedes ya la aprendan, porque cuando les evaluamos en examen de grado, siempre les preguntamos clasificación de la presión arterial. Y si no saben la nueva, pues están fregados. Entonces, actualmente incluso 80 de diastólica, bueno, menos de 80 de diastólica, es lo que se debe manejar hasta grados más importantes de presión arterial. A la chingada. Hasta aquí la tercera conclusión que nos vamos a llevar. ¿Por qué es importante que manejen esto? Porque ustedes que están aprendiendo, tienen que aprender lo último, ¿no? ¿Para qué van a aprender lo viejo? Entonces, cuando hablamos de hipertensión arterial, fíjense, normal, me dice, sistólica menos de 120. Ahí sí puedo decir que 120 ya es patológico. 120, fíjense, ya está en presión arterial elevada, ¿sí? Y fíjense, la diastólica, menos de 80. Ya no hay este rango que había antes, ¿sí? Tiene que estar menos de 80. Incluso, fíjense, en presión arterial elevada, sigue menos de 80 la diastólica. ¿Cuándo es 80? Presión arterial alta o hipertensión de primer grado, ¿sí? Entonces, y el 140 que antes todavía estaba dentro de este rango, fíjense, está en hipertensión de grado 2 actualmente, ¿sí? Y el 90, que todavía era normal de la diastólica en la anterior clasificación, también está en hipertensión de grado 2, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la razón de que la Sociedad del Corazón haya hecho esta modificación es que se han dado cuenta que si nosotros esperamos a que esto se modifique y recién empezamos a introducir las medidas terapéuticas y las medidas de prevención, etcétera, porque fíjense aquí, todavía no le doy fármacos, hago cambios en su estilo de vida, pero todavía no le doy fármacos. Pero ya con 130, 80, que antes era normal, ya le tengo que dar fármacos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que estos parámetros que antes decíamos normales, ya generan lesión de órgano diana. Y cuando hay lesión de órgano diana, no se revierte. O sea que estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo años de darle mayor calidad de vida al paciente y de prevenir complicaciones asociadas a la hipertensión. Y por eso es que la Sociedad del Corazón ha dicho, no, tiene que ser menos de 120, menos de 80, y eso es saludable, eso está bien. Pero si ya está por encima de estos, así está en 120 y el otro sigue en 80, ya me tengo que preocupar. Tengo que decir, ¿qué está pasando con este paciente? ¿No estará con sobrepeso? ¿No estará comiendo inapropiadamente? Empezamos medidas de control, veremos, o no estará consumiendo mucha sal, haremos algunas modificaciones en sus hábitos y costumbres, actividad física, alimentación, y con pequeñas modificaciones llegamos otra vez al rango de normalidad y hemos ganado años de salud para ese paciente, ¿sí? Pero si yo espero a que todo lo demás pase y le hago el diagnóstico cuando ya es hipertenso, no, pues ya perdí tiempo, primero, no voy a recuperar esos años, segundo, va a ser hipertenso el resto de su vida, o sea que va a tener que tomar fármacos toda su vida, y además, si hay lesión de órgano diana, no la voy a revertir. Es el órgano lesionado, se va a seguir lesionando más con los años. Entonces, llegué tarde, ¿se dan cuenta? Ahí sí, usamos todavía por debajo de 60 y por debajo de 100, ¿sí? Entonces el rango inferior todavía nos sirve para determinar que por debajo de esos parámetros no estamos teniendo una perfusión adecuada de los tejidos y se constituye en un factor de riesgo importante, ¿sí? Entonces sí, todavía siguen sirviendo los límites inferiores para abajo, pero para arriba no, porque llegábamos muy tarde para hacer la prevención, ¿sí?
Entonces, fíjense, esos detallitos son importantes y por eso siempre, aunque no nos corresponde en este caso o en este tema hablar de esto, si se da la oportunidad, siempre aprovechamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo, que es rango, decimos un rango, por lo tanto va a ser un parámetro que me permite saber desde dónde hasta dónde está normal. Y cuando es rango, quiere decir que si se pasa hacia abajo, está enfermo. Y si se pasa hacia arriba, está enfermo. ¿Sí? Por eso sirve el rango, o para eso sirve el rango. Yo no puedo decir, por ejemplo, los diabetólogos nos critican mucho porque sí usamos, ¿qué vamos a decir que no usamos? Usamos el término de prediabetes. Y nos dicen, ay, no manches, ¿acaso decimos amenaza de embarazo? No, no existe, ¿no? Y nos dicen, no, no son términos que no existen, porque se inventan cosas que no hay. ¿Para qué usamos el término de prediabetes? Para decir que un paciente está muy cerquita del rango superior y se está manteniendo cerquita del rango superior y cualquier rato se pasa y se enferma, ¿sí? Usamos para eso. Cierto, científicamente no es correcto, porque o está enfermo o no está enfermo. No puedo decir medio enfermo está, no, ¿sí? Entonces, cierto, científicamente entre colegas no nos vamos a decir tiene prediabetes, ¿sí? Pero para que el paciente entienda el riesgo y que está a un pasito de convertirse en diabético, sí me sirve, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, muy absolutos. Como colegas, claro, vamos a hablar con la propiedad que corresponde, como colegas, entre colegas. Pero si al paciente voy a ir y le voy a decir tu gluconato es hidrogenasa, que no sé qué, me va a mirar, ajá, y no me va a entender nada. Y que haga bien su tratamiento depende de que me entienda. Entonces, si al paciente le tengo que decir tu piecito, tu barriguita, tu cabeza, etcétera, le voy a decir así en términos sencillos para que me entienda y sepa lo que tiene que hacer. El paciente no tiene que decir, ese médico sabe un montón, pero no le entiendo nada. Ese es un mal médico, ¿sí? El paciente tiene que decir, entiendo perfectamente qué enfermedad tengo y para qué me sirve lo que me está dando el doctor. Ese es un buen médico porque está convirtiendo a su paciente en su mejor cómplice. Si el paciente es nuestro mejor cómplice, nos va a ayudar enormemente con su tratamiento. ¿Por qué? Porque sabe lo importante que es hacer el tratamiento. Pero si no, ¿qué le habré dado? ¿Para qué le servirá? Va a tomar, se va a sentir bien y va a dejar de tomar. ¿Sí? ¿Y cuándo va a volver? Cuando se complique. Y estoy perdiendo tiempo valioso para mantenerlo sano. ¿Sí? Entonces, el rango me sirve para poder decir si está bien o está mal. ¿Sí? Estos son algunos de los rangos que se usan en vitaminas. En realidad son siglas que nos permiten decir lo mismo. ¿Cuánto deberíamos consumir de cada vitamina cada día? ¿Sí? ¿Por qué? Si no sintetizamos, tenemos que consumir. Y si no guardamos, tenemos que consumir todos los días, porque si no se guarda, ¿de dónde voy a sacar si no consumo? ¿Sí? Entonces van a ver que para cada vitamina es diferente, porque sí, alguna que otra se puede almacenar, pero no todas. La mayoría no se almacena. Por lo tanto, si no consumo hoy, no tengo para trabajar hoy. Si consumo mañana, tengo para trabajar mañana, pero no para hoy. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque en pandemia muchos se ha engañado a la gente, bueno, se sigue con las famosas megadosis. Megadosis de vitamina C, megadosis de no sé qué, megadosis de todo, les quería meter a todos, que hasta ahora les siguen metiendo. ¿Sí? Y yo les digo, la vitamina C, por ejemplo, no se almacena, porque es hidrosoluble. Ingresa fácil, se elimina fácil. ¿Sí? Si yo necesito 100 miligramos por día, que no es lo que necesito menos de 100 miligramos. Entonces, digamos que necesite 100 miligramos por día, ¿sí? Y bueno, si estoy enfermo, si tengo deficiencia, si no me alimento bien, tal vez esto sea un poquitito más. Ya. Entonces, si le doy 1 gramo al paciente, porque 1 gramo, ¿cuántos miligramos son? 1000. Le estoy dando por demás
incluso si tuviera deficiencia. ¿Se dan cuenta? Entonces pónganse que con su enfermedad, su deficiencia está necesitando el doble y necesita 200. ¿Qué significa esto? Que 800 lo voy a eliminar. Porque estos 800 no se van a guardar. Mi organismo va a usar lo que necesita y lo que no usa, lo tira. No lo guarda, porque no hay donde guardar. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto ya sería suficiente para cubrir cualquier necesidad extra que tenga. Y si le doy al paciente 10 gramos, ¿cuánto le estoy dando? 10.000 miligramos. ¿Qué significa eso? En estas mismas condiciones, que 9.800 lo estoy tirando a la basura, porque no voy a usar, ¿sí? Entonces, ¿se justificará que mi pacientito invierta más plata gastando en este que es de 10 gramos en vez de tomarse el de 1 gramo? ¿Valdrá la pena? No, de ninguna manera. Y si agarro y le digo, pero te estoy dando una mega dosis de vitamina C, ¿le sirve? No le sirve. ¿Se dan cuenta? Entonces, en muchas cosas pecamos de incautos, por decirlo así, porque no sabemos. Entonces, Doctor, y en caso, si el organismo elimina, ¿en qué caso le daría toxicidad? la toxicidad está en relación siempre a dos factores: dosis y tiempo. ¿Sí? No es lo mismo que me tome 10 gramos hoy, ¿sí? Y no tomo más, a que me tome 10 gramos hoy día, mañana, pasado, y me tomo 10 días, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos utilizan alguna vía específica para ser eliminados del organismo. En condiciones normales, mi organismo elimina y no pasa nada. Pero si yo los saturo, todos nuestros sistemas se saturan. Si le doy demasiado, en algún momento la capacidad de eliminar se va a saturar. Y a partir de ese momento acumula. ¿Sí? Y si la concentración en relación al tiempo es demasiado alta, va a generar daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le estoy dando el tiempo adecuado para poder sacar la sustancia. Con vitamina C es rarísimo encontrar toxicidad, justamente porque es hidrosoluble. Entonces, aún cuando te dan mucho, ¿qué va a pasar? Claro, tu orina va a salir más ácida y olorosa y de un color más intenso, porque estás eliminando. Pero difícilmente llegamos a niveles tóxicos con una dosis, por ejemplo. Pero si es muy constante, sí, te puede producir cálculos renales, te puede empezar a producir alteraciones en la pigmentación de la piel, diarrea, etc. ¿Sí? Entonces sí está descrita la toxicidad, pero es rarísima. En cambio, con otras vitaminas, como las liposolubles, donde está A, D, E, K, la toxicidad es más alta. ¿Por qué? Al ser liposolubles, son más difíciles de absorber, pero también más difíciles de eliminar. ¿Sí? Entonces, la toxicidad puede ser más peligrosa. Y, por ejemplo, en pandemia hemos visto mucha toxicidad por vitamina D. Porque sí tenemos que tomar, el principio es el mismo, pero es más difícil de eliminar. ¿Sí? Y ha habido gente que se ha tomado vitamina D de 20.000 unidades, de 5.000 unidades, cuando por demás la de 2.000 unidades es suficiente para cubrir cualquier necesidad. ¿Sí? Entonces vamos a ir desglosando en cada vitamina cuándo me puedo intoxicar, cuándo puede haber deficiencia. Vamos a ver, eso corresponde a este tema. ¿Sí? Entonces van a ver que es muy interesante y esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque pandemia nos ha obligado a, como nunca, vitaminarnos. ¿Sí? En estos 3 años de pandemia, les aseguro que el porcentaje de consumo de nutrientes, vitaminas y demás ha sido mucho más alto que en los últimos 20 años, en todo el mundo, por la pandemia específicamente. ¿Sí? Entonces hay elementos importantes que no tenemos que olvidar. Y además, rescatable, o lo que le podemos agradecer a la pandemia, es que se ha recordado el gran valor que tienen las vitaminas y los micronutrientes para nuestra salud. Porque no es que recién se han vuelto importantes, siempre lo han sido.
pero les hemos restado importancia con el tiempo y esto nos ha recordado que sí son importantes. ¿Sí? Entonces vamos a ir analizando eso. Bien, entonces fíjense, ¿qué significan estos? RDA, rango diario aconsejable. ¿Sí? INR, ingesta normal recomendada. ¿Sí? Que es diferente, por ejemplo, van a ver que tenemos un INR en el perfil de coagulación, ¿sí? Que hace referencia a rango internacional normatizado, pero ese es específico para la coagulación, no es lo mismo que este. Este es la ingesta normal recomendada de vitaminas. Entonces, aunque la sigla sea la misma, significa completamente diferente o tiene una connotación completamente diferente. Por eso es importante el contexto. ¿Sí? Bien, este RDI es lo mismo, recomendación diaria de ingesta. Entonces, si se fijan, aunque signifiquen cosas diferentes, el concepto central es el mismo. ¿Cuánto debo consumir todos los días de cada vitamina? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar como siempre con lo más básico que es la clasificación. Cuando hablamos de la clasificación de las vitaminas, vamos a ver que las liposolubles son 4, A, D, E y K, ¿sí? Entonces les digo, si se acuerdan, ADEC, no se olvidan las liposolubles. Otros de sus compañeros me han dicho, más fácil, Doc, DECA. Entonces, si recuerdan DECA, más fácil, sirve ADEC o DECA, es lo mismo, siempre y cuando se acuerden que son las 4, ¿sí? Muy bien, esas son todas las liposolubles. Hola. ¿Qué les he dicho? Si la puerta está abierta, entran nomás, solo no hagan escándalo, ¿no? Ya. O les he dicho que no iban a entrar. No, 10 minutos. Que 10 minutos nadie va a entrar, ¿no? Sí, sí. Es que no quiero cerrar la puerta, hace mucho calor. No Bueno, cuando hace calor aprovechen y entren. Si está cerrado no olviden entrar. Ok, entonces esas 4 son las liposolubles, ¿sí? Las hidrosolubles son más, no son solamente 4, porque son todas las del complejo B y la vitamina C. Por eso les digo B y C, esas son liposolubles, pero tenemos B1, B2, B5, B9, B12, B5. Entonces vamos a ver todas las del complejo B que siempre manejamos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a describir sus características generales. Las liposolubles. Primero, ¿qué es liposoluble? ¿Cuál es tu nombre? Rebeca. Giovanna. Rebeca. Rebeca. Uy, me estoy cambiando. Por eso no me gustan mucho los amigos, no entiendo qué me dicen. Rebeca. Yo que ahora yo. ¿Qué es liposoluble? Es un concepto súper básico. ¿Qué es liposoluble? Parafrasea, explícame en tus palabras. ¿Qué entiendes por liposoluble? Que son ¿Cuál es tu nombre? Mayani. ¿Qué es liposoluble? ¿Sería soluble en inglés? Ya, o sea, liposoluble nos está diciendo el nombre, ¿no? Que tiene facilidad para movilizarse en medios lipídicos, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué sería importante saber si una molécula es liposoluble o hidrosoluble? Porque la membrana es transporte de antipatica. la célula. Ya, o sea, vamos a tener barreras y compartimientos en nuestro organismo donde hay medios hidrosolubles o si quieren medios acuosos y medios lipídicos, ¿sí? Entonces, esa característica es importante porque va a determinar la absorción, la distribución y la llegada a distintos lugares del organismo de cada uno de estos compuestos químicos, ¿sí?
Entonces, si liposoluble significa que tiene facilidad para movilizarse en medios lipídicos, ¿qué será hidrosoluble? Que es soluble al agua. Que tiene facilidad para movilizarse en medios acuosos, ¿sí? Entonces, si comparo solo esta característica, ¿cuáles de estos grupos se absorberá mejor del estómago? ¿Las liposolubles o las hidrosolubles? ¿Cuáles? O sea, ¿asimilamos mejor las grasas? En el estómago O sea, las hidrosolubles se asimilan más fácil. No quiere decir que no asimilemos las lipos, sí las asimilamos, pero estas necesitan medios especiales, igual que las grasas, para poderlas meter y transportarlas. Por eso usamos ahí las lipoproteínas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, a ambas se pueden absorber, pero aquellas se absorben más fácil que estas, ¿sí? Entonces, estas, justamente por ser liposolubles, se absorben con más dificultad y también se eliminan con más dificultad, porque son lipídicas, ¿sí? En cambio, estas se absorben más fácil y se eliminan más fácil. Y por esa característica también las liposolubles se conocen por ser más tóxicas. Con las que más toxicidad se ha descrito es con la A y con la D, ¿sí? Lo que no quiere decir que solo esas dos son tóxicas. Mentira. Todas pueden llegar a niveles tóxicos. Depende de dosis y tiempo, ¿sí? Pero estas son un poco más seguras porque se eliminan con más facilidad. Pero absolutamente seguro o exento de riesgo no existe. Aunque sea una vitaminita, igual tiene riesgo, tanto de deficiencia como de toxicidad. ¿Sí? Muy bien. Esta otra tablita nos muestra un poquito otra forma de clasificarlas, pero es básicamente lo mismo. Fíjense, las hidrosolubles nos dicen, tenemos las que no son del complejo B, que solo es la vitamina C, y las que son del complejo B. Y en las que son del complejo B nos dice las podemos separar y decir, las que participan en procesos de liberación energética son la tiamina, la riboflavina, la niacina, la biotina y el ácido pantoténico, ¿sí? Las que participan en procesos hematopoyéticos, es decir, que están relacionados con la sangre, el ácido fólico y la cobalamina. Y otras, la piridoxina, el piridoxal y la piridoxamina, que en realidad todas son formas activas de la vitamina B6. Entonces, todas esas, cada una la vamos a ir desarrollando para entender sus características, ¿sí? Y de las liposolubles, ya hemos dicho, ADEC, también vamos a desarrollar cada una para entender para qué sirven, cuándo se usan, cuándo no se usan, etc. ¿Sí? Bien, vamos a empezar entonces con nuestra primera vitamina, que sería la vitamina A. Muchos autores nos dividen, diríamos, la vitamina A en retinoides y carotenoides. Nos dice sus formas activas o son retinoides o son carotenoides. Y esa división está en relación a la forma química en la que encontramos estas vitaminas, tanto en el reino animal como vegetal. Entonces, fíjense, en el reino animal, es decir, la forma que vamos a encontrar de vitamina A en fuentes de origen animal es como retinol. Entonces, el retinol es vitamina A o una forma activa de la vitamina encontrada en fuentes de origen animal, derivados de los animales. Entonces, fíjense, tenemos mantequilla, leche entera, yema de huevo, hígados, aceites de hígado de pescado, que son sitios donde encontramos retinol, ¿sí? Y fíjense, lo que normalmente sabemos de vitamina A, o los abuelitos decían, ¿no? Ah, si quieres tener buena vista tienes que comer zanahoria. O si tienes problema de la vista, entonces toma todos los días zumo de zanahoria, ¿sí? ¿Servirá el zumo de zanahoria? ¿Sí? ¿Por qué? Ayuda a que, por ejemplo, los conos tienen que tener una reacción cuando se pone de la luz para poder cambiar entre si va a haber a luces claras o
zanahoria, pero no solo la zanahoria, sino muchos otros vegetales de colores intensos, amarillos, rojos, anaranjados, verdes, etcétera, tienen beta-caroteno, ¿sí? Y el beta-caroteno es otra de las formas activas de la vitamina A, ¿sí? Entonces, evidentemente, sí tiene alguna participación en estos procesos, pero las fuentes de origen vegetal no son nuestra principal fuente de esta vitamina. Los que más nos aportan son las fuentes de origen animal. Entonces, no será solo comer zanahoria, porque la zanahoria, o sea, sí nos va a ayudar, pero no es suficiente. Y más importante que comer mucha zanahoria es comer sano, comer correctamente y comer alimentos adecuados. Y van a ver que siempre que hablemos de la alimentación y en vitaminas, lo repetimos en cada vitamina, cada vez estamos más lejos de esa dieta balanceada, de esa dieta saludable que mencionamos. Y si ustedes se ponen a pensar y se ponen a ver, por ejemplo, las escuelas, ¿cuántos de nuestros niños están con lentes? ¿Sí? O en el curso nomás vean cuántos usan lentes. ¿Sí? Obviamente, ciegos. Por ahí ve mal y no usa sus lentes nomás, ¿no? Entonces, evidentemente, ese tiene plata, dice. Entonces, puede ser sí que en algunos casos, obviamente hay algún trastorno genético, qué sé yo, un astigmatismo y demás, cierto, ¿sí? Pero en muchos casos también es consecuencia de todos estos factores. Porque si ustedes se ponen a pensar, la calidad de alimentación de la población hoy es mucho peor que la que teníamos antes. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, hay que estudiar, ya no hay tiempo para estar cocinando, entonces compramos a veces de casada lo que podemos. O pónganse ustedes, tienen rota en la mañana o tienen clases y en la tarde también, entonces no les da para regresar a su casa, entonces ¿qué comen? Viven de salchipapas del kiosco, ¿sí? O de la milanesa del kiosco. ¿Y dónde está el aporte de estos alimentos en la salchipapa del kiosco? O en el chicken quino, que sí es muy rico, pero es pollo y papa. O sea, ¿qué tiene de nutrientes que nos aporten vitaminas y estos nutrientes? ¿Dónde están esos vegetales, esa dieta balanceada que siempre decimos que debería tener proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas en proporciones adecuadas? Entonces, cada vez estamos más lejos de esa dieta balanceada. ¿Se dan cuenta? Porque lo acelerado de la vida que llevamos hace que no tengamos mucho tiempo para dedicarle a esto y decir, bueno, mañana voy a comer mejor. Y pucha, mañana otra vez, ¿no? Ya, el fin de semana, y el fin de semana, ay, pucha, tenía examen, ya me he comprado algo para comer rápido y después me he dedicado a hacer lo que tenía que hacer. Entonces pasan los días y pasan años y sigo comiendo igual. ¿Sí? Entonces, lógicamente, esto tiene sus consecuencias. Seguro que si me como chicken kingdom toda esta semana de almuerzo, la siguiente semana no me va a pasar nada. ¿Sí? ¿Cuándo voy a empezar a ver esos resultados? En años. Pero cuando empiecen a aparecer signos, síntomas y efectos, ya es tarde, pues. No es reversible. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es bien importante y lo recalcamos harto en todas las vitaminas, porque van a ver que en la mayoría de las vitaminas tenemos fuentes de origen animal y fuentes de origen vegetal. Pero de todas esas fuentes, a veces, en este caso, por ejemplo, no sé, tal vez comemos huevo con frecuencia. Pescado, en nuestro medio, como no tenemos mucho pescado, hay épocas específicas en las que hay mucho pescado y después no es mucho, porque no tenemos cerca lagos, ¿no? No tenemos. Entonces, no comemos pues mucho pescado, camarón y demás esas cosas, no hay mucho pues, ¿sí? Entonces no es algo habitual en nuestra dieta. Vivíamos de pollo hasta que apareció la gripe aviar, ahora nadie quiere comer pollo, no sé qué estarán comiendo. Bueno, la primera semana no han comido pollo, ahora otra vez están con chicken king. Ya han controlado el virus. Entonces, la base de nuestra dieta es el pollo. ¿Por qué? Porque la carne de res es mucho más costosa, siempre. Es bien cara la pinche carne. Pero ¿y los vegetales? ¿Qué excusa tenemos? Los vegetales son baratísimos en nuestro medio. 2 pesitos y así un montón te da la casa.
¿por qué no estamos consumiendo vegetales? Ya, si queremos chicken king, no, pero le podemos hacer una ensaladita. Y dice, ay, no puede ser. Sí, tiene que comer ensalada. La mayonesa con ketchup no es ensalada. Entonces, de verdad les voy a decir, nos peleamos con las mamás, porque hay mamás que sus guaguas de 2, 4 años están estreñidísimos, ¿sí? Hay un cuadro que se llama Apetito Caprichoso, donde de verdad el chiqui está acostumbradísimo como a comer solo carbohidratos, y claro, tienen hasta encopresis, es decir, que no pueden hacer caquita, porque obviamente no hay con qué pues el intestino trabaje, solo comen carbohidratos. Y de verdad las mamás nos dicen lo que acaba de decir su compañera. ¿Qué come el chiqui? Pasta. Ajá, pero ¿pasta con qué? ¿Con ketchup? ¿Qué más? Es que el ketchup tiene tomate. ¿Qué más come? Papa frita. ¿Con qué? Con ketchup. Y el chiqui come solo pasta y papa frita con ketchup. ¿Cómo no va a estar enfermo ese chiqui? ¿Y quién tiene la culpa ahí? La mamá. Porque el chiqui no sabe lo que es bueno y lo que no es. Te va a decir, es que esto es rico y lo demás no te va a querer comer. Pero ¿quién es pues el adulto responsable? El papá y la mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo un papá decir, no, mi hijo, si le hace frío se pone chompa, si le hace calor se saca su chompa, si quiere come esto, si tiene sed toma el refresco? ¿Qué edad tiene su hijito? 2 años. Ajá. Este papá es sonso. ¿Cómo el chiqui va a decidir lo que debe hacer y no a esa edad? No sabe. Y es una irresponsabilidad que un papá a esa edad pretenda que el niño decida qué quiere y qué no quiere. O sea, entonces le daré una pistola si quiere que se dispare y si no quiere, no. Si digo que puede decidir, ¿se dan cuenta? Así de absurdo es permitir que un niño de esa edad decida qué quiere comer y qué no, porque lo estoy matando con su alimentación. ¿Sí? Entonces, si no cambiamos esa mentalidad, los papás, vamos a seguir teniendo niños obesos, niños estreñidos, niños desnutridos. Es terrible. Hay países en los que ya han establecido estos cuadros como violencia infantil, porque es responsabilidad absoluta del padre y de la madre. ¿Sí? Entonces, a eso tenemos que llegar, porque no está bien. Les están haciendo daño, y si los quieren, no deberían hacerles daño. ¿Sí? Bien, entonces fíjense las necesidades basales de esta vitamina. Nos estamos queriendo empezar sin ver. Sí va cambiando a medida que el individuo va creciendo, y si se fijan, en edades tempranas los requerimientos son más bajitos y van subiendo progresivamente. Normalmente los que más nos interesan que recuerden son estos, que son los que usamos en el adulto joven, ¿sí? Entonces, de 14 a 18 años, fíjense, si hablamos de unidades internacionales, en los varones se recomiendan 3.000 unidades internacionales, que sería el equivalente a 900 microgramos, ¿sí? En las mujeres, 2.310 unidades internacionales, o el equivalente a 700 microgramos. Normalmente los comprimiditos, las tabletitas que nos vienen de suplemento, nos traen 1.000 microgramos, es decir, un poquito más de lo requerido habitualmente, ¿sí? Entonces, con esas cantidades tendríamos un aporte suficiente, pero no necesito darle harto de golpe, porque otra vez insisto, si le doy harto hoy, no le va a servir para todo el mes, le va a servir para hoy, y lo que no usa o lo va a intoxicar porque esta es liposoluble o lo va a eliminar, ¿sí? Me sirve más con micronutrientes darle poquito, pero todos los días. Y ese es otro elemento que tienen que entender los papás, porque los papás a veces dicen, sí, está con deficiencia de tal vitamina. Entonces una semanita le daré y va a estar bien. No sirve darle una semanita, porque necesita todos los días. Si quiero ver resultados y lograr que se estabilice su condición de salud, mínimamente tengo que darle nutrientes, suplementos, 2 meses, si quiero ver resultados, ¿sí? Y si no tengo la dieta balanceada estándar ideal que debería tener, entonces tengo que seguirle dando suplementación, pues, porque si no come, entonces ¿de dónde va a recibir? Si no come lo que debe, ¿no?
come papa frita no va a recibir esto, ¿no? Entonces, es importante también concientizar sobre eso, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de las formas activas de esta vitamina, manejamos 3 formas activas. El ácido retinoico, el retinal y el beta-caroteno. Cuando hablamos del ácido retinoico, que es la más importante, que es además la que viene de origen animal, esta actúa como una hormona esteroidea típica. ¿Qué han visto en fisiología que son las hormonas esteroideas? ¿O qué saben de una hormona esteroidea? ¿Qué es una hormona esteroidea? ¿Qué hormona esteroidea conocen? En fisiología ya han visto el cortisol. ¿Han hablado del cortisol? ¿No? Ay, chucha. ¿Y ahora? Las hormonas esteroideas, que si bien tenemos nosotros fármacos esteroideos como por ejemplo la dexametasona, ¿sí? Que es un corticoide, la betametasona, que es otro corticoide, son antiinflamatorios esteroideos, de ahí viene esa denominación también. El cortisol nosotros lo sintetizamos en nuestro organismo, ¿sí? Es la principal hormona del estrés. Cuando nos estresamos, se libera cortisol, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estas hormonas esteroideas se caracterizan porque para producir su acción tienen que meterse al núcleo de la célula, producir un cambio en la información genética de la célula y eso hace que esta célula empiece a sintetizar elementos, estructuras, proteínas, lípidos, enzimas, etcétera, que van a producir su respuesta específica, ¿sí? Entonces, cuando decimos que el ácido retinoico actúa como una hormona esteroidea, nos referimos a que va a producir un cambio en la expresión genética que va a mediar su respuesta, ¿sí? ¿Cuál es esa respuesta que va a producir? Va a estimular, al producir ese cambio genético, la síntesis de proteínas controladoras del crecimiento, desarrollo y diferenciación celular de los epitelios. Vale decir, es importante para que se formen nuevas células en todos los epitelios, como por ejemplo la piel, las mucosas, etc. ¿Sí? Y van a ver cuando analicemos las enfermedades relacionadas a esta vitamina, ¿qué le pasa al paciente porque no se produce este proceso? Porque esto se tiene que producir todos los días. Por ejemplo, la piel, que es nuestro órgano enorme, súper expuesto, podríamos decir uno de los más expuestos, ¿no? Me acuerdo en algún curso se molestaba y decía, se ve tu epidermis. Y yo, ¿qué se me ve? Tu epidermis. Ah, ya. Supía nomás, ¿no? Entonces, fíjense, la epidermis todos los días sufre daño. ¿Con qué? El sol. Y ahora, por ejemplo, este sol está criminal, ¿no? Nos quiere asesinar. Entonces, ¿y quién de ustedes ahorita tiene heridas porque se ha expuesto al sol hoy? ¿Alguien? ¿Todos? A ver, mostrar. Mostrar tu epidermis. No, a ver, mírense. ¿Tiene? Yo no me he roto todavía. La mayoría probablemente no tengan. ¿Qué estás queriendo sacar? Se ha insolado, se nos quiere mostrar. Se me pela todo. ¿Ah, sí? ¿Se está pelando? Bueno, pero ella se ha excedido, ¿ves? Entonces, hoy solo con habernos expuesto, lo más probable es que no tengamos lesiones. Pero ¿se ha producido un daño? Claro que sí, absolutamente, ¿sí? Y si no tuviéramos estos mecanismos que todo el tiempo se están activando, seguro que ahorita tendríamos lesiones, estaría sangrando, tendríamos heridas en toda la piel que se ha expuesto al sol. Algo tan básico a lo que nos exponemos todos los días. Pero todos los días esto repara ese tejido, sin que nosotros pensemos en ello, ¿sí?
vean, esta es una de las funciones más importantes de la vitamina A. Por eso es que van a ver que en muchos tratamientos cosméticos, de belleza y demás, se usa mucho la vitamina A. Por esa razón. ¿Sí? Muy bien. Y para esto entonces, cuando entra al núcleo, se liga a la cromatina para producir ese cambio en la expresión química. ¿Sí? Esta otra forma activa, que es el retinal, vamos a ver que forma rodopsina a nivel de los bastones, que es lo que nos permite la formación de los pigmentos visuales, y la iodopsina a nivel de los conos. Y como bien decía su compañero hace un momento, los conos y los bastones son sumamente importantes para la visión, tanto para la visión en blanco y negro como para la visión a colores. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta forma es la que se va a convertir en ópsis retinal y se va a ligar a las opsinas para favorecer los procesos visuales. ¿Sí? Entonces vean que no es tanto el beta-caroteno, que tanto lo alabamos de la zanahoria, sino más el retinal. ¿Sí? Cierto, vamos a ver que se pueden interconvertir algunos de estos compuestos, pero ciertamente esos o esas vitaminas que están presentes en los alimentos de origen vegetal, en el caso de la vitamina A, son importantes, pero no son la principal fuente de apoyo. ¿Sí? Muy bien. El beta-caroteno, esta sí es una de sus funciones más importantes. Actúa como un potencial antioxidante. ¿Y qué significa antioxidante? ¿Qué es antioxidante? ¿Ustedes se oxidan? ¿No? Bueno, para eso necesitamos el antioxidante, ¿no? Anti-envejecimiento sería. Muy bien, o sea, sí, los bioquímicos dicen nosotros no envejecemos, nos oxidamos, porque todos los signos y síntomas, vamos a decir, de envejecimiento son consecuencia de estrés oxidativo, ¿sí? Entonces la aparición de las arrugas, las manchas seniles, todo eso es proceso de oxidación. Entonces lo que hacen los antioxidantes es amortiguar el daño producido por las sustancias oxidantes. Por ejemplo, para que entiendan esto, ustedes han visto desde colegio que son radicales libres, y en Bioquímica también han visto. ¿Qué es un radical libre? Por ejemplo, hoy ustedes han producido radicales libres. ¿Sí? ¿Por qué? Por estrés. ¿Por estrés? ¿También se podría? Sí, sí has estado estresado, pero si no has estado estresado, también has producido radicales libres. ¿Por qué? Por el hecho de estar vivo. ¿De estar qué? Estar vivo. Ya, sí, porque si estás vivo tienes célula y si la célula metaboliza, produce radicales libres. Entonces recuerden que los radicales libres son productos de desecho del metabolismo, ¿sí? Se producen como parte de los procesos metabólicos de nuestra célula todos los días, al sintetizar energía, al sintetizar proteínas, al sintetizar carbohidratos, etc. Todos los días, todos producimos radicales libres, ¿sí? Y esos radicales libres nos producen daño o los eliminamos. Depende, podría ser. Depende en qué se convierten, porque justamente estas sustancias antioxidantes lo que hacen es agarrar a esos radicales libres y convertirlos en moléculas que se puedan usar o que se puedan eliminar sin generar daño, ¿sí? Ese es el beneficio, podríamos decir, que nos dan los antioxidantes. ¿Y por qué son importantes los antioxidantes? Porque como decía su compañera, puede ser que hoy estoy estresado, puede ser que no estoy estresado y de todas formas voy a producir radicales libres, porque la célula los produce como parte de su metabolismo. Pero entre una y otra persona, uno puede producir, por decirles un número que me estoy inventando, 100 radicales libres hoy y el otro puede producir 1000. ¿Quién de esos dos pacientes tiene más riesgo de enfermarse?
¿El que produce 100 o el que produce 1000? Produce 1000. El que produce 1000, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque su organismo intente convertir esos radicales libres, eliminarlos o transformarlos en algo que no es dañino, le va a sobrepasar su capacidad, ¿sí? Entonces, yo les digo, esto depende de todo lo que hacemos todos los días. Y por eso es que van a ver que hay sociedades que toman antioxidantes, más o menos desde que tienen 35, 40 años, toman antioxidantes, o sea, vitaminitas, todos los días. ¿Por qué? Y es sabio, ¿por qué? Por ejemplo, hoy, ustedes, ¿cuántos factores de riesgo han tenido desde esta mañana hasta ahora de aumento de producción de radicales libres, porque son elementos de toxicidad a los que han estado expuestos desde que se han despertado hasta hoy? ¿Cuántos? De sobrealimentación, 2 veces. ¿Qué más? A ver, ¿han comido algo desde esta mañana? ¿Qué han comido? ¿Almuerzo saludable? Ya, entonces probablemente no sea un factor de riesgo, a no ser que ese almuerzo se haya cocinado con aceites recalentados, con conservantes, con estos cubitos Maggi que le ponen como saborizante a la sopa. Si no, pues está muy bien. Si ha almorzado en el kiosco, uy, ya tengo un factor de riesgo. Pero antes de eso, cuando se han despertado, ¿qué es lo primero que han hecho? Me ha llamado, me ha escrito, no me ha escrito. O han desayunado sin mirar su celular. Bueno, si ya han agarrado su celular, ya es otro factor de riesgo, porque esto emite energía radiante que genera daño a mis células. ¿Y estoy desde esta mañana con mi celular? Sí. ¿Ustedes seguro que sí? ¿O quién no está con el celular? A ver, ¿sí? Entonces, un factor de riesgo más, ¿sí? ¿Qué más? Han estado pasando clases. Computadora, data display, ¿emite energía radiante? Sí. Otro factor de riesgo. ¿Qué más? ¿Quién no ha venido respirando? Nadie. ¿No ve? Todos tienen que respirar, están obligados. No veo a nadie azul. Todos han respirado, ¿no ve? Entonces, si han venido sin barbijo, ya han respirado aire contaminado de la atmósfera, que no podemos limpiar. Si han venido además con barbijo, aparte del aire contaminado, están inhalando su propio CO2 toda la mañana, todo el día, toda la noche. Entonces, otro factor de estrés oxidativo, pero es cierto, ¿sí? Ahora, han tomado, ya veo que varios están, se han traído agüita, está muy bien. Pero si alguno se ha tomado un juguito, sanito es el juguito, menos contaminado que la gaseosa. Mentira, igual tiene conservantes. Si es sintético, sigue siendo sintético, ¿sí? He dicho, no, necesitaba azúcar, me he tomado una Coca-Colita. Ya está. Otro factor de riesgo, ¿cierto? Si toman el café, el té con azúcar, es otro factor de riesgo. Pero ¿podemos dejar de consumir azúcar? Sí, podríamos en algunas cosas, pero podemos quitar los excesos, ¿no? No es lo mismo que tome mi café con 2 cucharillas de azúcar a que tome con 10 cucharillas de azúcar, ¿no? El riesgo es mayor, ¿sí? ¿Qué más? ¿Perdón? Ya, tal vez se han trasnochado y no han descansado bien y se han venido así con su ojo medio abierto porque tenían sueño todavía. Otro factor de riesgo, porque no le están dando tiempo suficiente para descansar a su sistema nervioso central. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y así podríamos seguir haciendo una lista de todo. A ver, ¿quién no se ha puesto crema hoy día a su cara para salir? La mayoría se debe poner o crema o bloqueador solar, ¿sí? Que el bloqueador, si es necesario, nos protege, pero también tiene químicos. ¿Quién no se ha bañado? Ahorita vamos a ver. Y cuando se han bañado, ¿qué han usado? Jaboncillo, champú, algunos acondicionador. Son sustancias químicas, pero son de uso habitual. ¿Podemos no bañarnos? No, por favor. Báñense nomás. ¿Se dan cuenta? ¿Quién no se ha lavado sus dientes? Pasta dental. ¿Sí? Entonces, fíjense, todos los días nos vamos a exponer
a más elementos que aumenten el estrés oxidativo. ¿Sí? Y si encima soy sedentario, ¿no? Ni siquiera las graditas subo, no, espero, no importa, voy a llegar tarde, que baje el ascensor. Y no uso ni las graditas de vez en cuando, ¿no? Y en mi casa digo, no, estoy cansada. Me verteo nomás y no hago nada de actividad física. Otro factor de riesgo, pues. Porque el ejercicio es importante, no porque querramos ir a competir en fitness, sino porque mantiene nuestro metabolismo saludable, ayuda a que las células trabajen mejor, ayuda a que la célula mejore su metabolismo y asimile mejor lo que necesita y elimine lo que no necesita correctamente. ¿Sí? Entonces sí tenemos que instar a la población en general a que haga actividad física moderada. No que se vuelva competidor, fitness, no. Pero actividad física moderada tiene que hacer toda la población. Más aún si son niños, más si son jóvenes. Porque muchas enfermedades las podemos prevenir solamente con mejorar la alimentación y la actividad física. ¿Sí? Incluyendo la respuesta que tenemos frente a infecciones como el COVID, por ejemplo. ¿Sí? El COVID nos ha enseñado que estar en buena condición y con buena alimentación es sumamente importante. Y yo les digo, pónganse, si viene el holocausto zombie, los gorditos están fregados. ¿Cómo se van a escapar? Si justo nos toca como los de Guerra Mundial Z, estamos fregados. ¿No? Todavía nos tocara como Walking Dead, ya. Pero hoy se los van a comer. Ya te necesitaban despertar, ¿no? Se ha imaginado ahí corriendo del zombie. Pero es verdad o no. Ya, despertaron. ¿Se han cansado? No se han puesto a pensar en eso, tienen que pensar en todas las posibilidades. Ojalá que se ¿No ven? Si no estamos fregados. Yo sube. Ay, no, ya, que me como. No quiero comer. Al final de cuentas, como de Walking dices, ya somos zombies, solo necesitamos morir, ya estamos infectados. Bueno, sí. Ay, creo que los que serían más feos serían como las de Last of Us, ¿han visto? ¿Cuál? Los zombies de Last of Us. No. Es nueva con Pedrito Pascal. ¿Cómo es el nombre? Last of Us. The Last. Voy a buscar. Es nueva de ¿Está en cuál en plataforma? HBO. En HBO. Es muy interesante porque ahí el problema no es virus, es hombre. ¿Conocen el Cordyceps? El Cordyceps existe de verdad. Han debido ver en micología, en parásito, en micro, ¿no? Estamos entrando recién en lo que es parásito, virus y hongos. Cuando vean hongos tal vez lo vean, aunque bueno, no lo vemos muy profundo porque no infecta a humanos, el Cordyceps, ¿no? Pero es un hongo súper lindo porque, bueno, es muy interesante porque infecta sobre todo a bichitos, a hormiguitas, a gusanitos, así. Y si ustedes ven los documentales, por ejemplo, National Geographic y demás que tienen, este hongo es súper interesante porque de verdad los vuelve zombies a los bichitos. O sea, se mete a su cerebro y les libera esporas y demás. Y químicamente hace que el bicho haga lo que él quiere. Por ejemplo, para diseminarse necesita ir a superficies altas. Entonces hace que la hormiguita vaya a un lugar alto para que ahí libere sus esporas y pueda infectar a otros. Si necesita un nutriente, entonces la lleva a la hormiga donde él necesita o tiene su nutriente para él comer. Y le vale madres el bichito, o sea, la hormiguita no come, no duerme, no hace nada, se va a ir muriendo. Y literalmente se le cae una pata, se le hace un hueco en su abdomen, se va degradando así. Y ustedes ven el bicho, así en los videos se ve, que sigue caminando así como los zombies que están medio cuerpo y caminan, se arrastran así. Los bichitos están así. O sea, está así todo hueco el pobre gusano y se sigue moviendo. Pero es un zombie, es su esclavo del hongo. Y el hongo lo va a seguir usando hasta que ya no le sirva y pueda infectar a otro bicho. ¿Sí? La ventaja es que ese hongo no nos puede infectar a nosotros.
porque no es Cordyceps, porque nuestro organismo y la temperatura que manejamos no es adecuada para que él viva. En esta serie de Last of Us, lo que dicen es que en algún momento muta el hongo y adquiere la capacidad de infectar a los humanos. Y ahí se chinga todo el mundo. De eso trata la serie. O sea, es de un juego de video, ¿no? Los chicos que les gusta jugar Play, estos videos deben saber, es de un juego de video. Pero la temática es súper interesante, ¿no? Hay cosas cuestionables. Mi hermano me pregunta, me hace ver, él me ha hecho ver, para preguntarme, ¿y esto puede pasar? ¿Y esto puede pasar? Entonces es muy interesante. Hay cosas que son incoherentes, pero hay cosas que son muy interesantes. Y el hongo sí existe. Y los hongos sí son súper peligrosos, súper dañinos. Y tenemos hongos en todos lados, solo que los honguitos buscan un hábitat adecuado para crecer. Si no tienen un hábitat adecuado, no crecen. Y normalmente decimos, ah, sí tiene un honguito, pues nos imaginamos, ah, sí, una manchita blanquita que se está pelando, está un poco rojita. Pero esas infecciones micóticas, si bien son las más comunes por suerte, no son las peores. Las infecciones por hongo sistémicas son terriblemente dañinas. Parecen cáncer, parecen lepra, parecen un montón de cosas raras, pero es un hongo, ¿sí? Y normalmente, para que un paciente tenga una infección por hongo tan severa, tiene que tener algo más. Por eso yo siempre les digo, si tienen un paciente que tiene una infección sistémica por hongos, vean sistema inmune, vean si no tiene VIH, vean si no tiene cáncer, si no tiene alguna otra enfermedad degenerativa, porque si el hongo ha podido proliferar tanto en una persona, es porque la inmunidad está hecha por él. Está mal. Porque si no, el hongo no prolifera así. Y los hongos son terriblemente dañinos. Han debido ver en COVID el hongo negro. Ustedes son generación COVID, tienen que ser expertos en COVID. La infección por hongo negro, o sea, el hongo negro no es nuevito, es más antiguo que nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Al paciente con COVID lo hemos inmunodeprimido porque necesitábamos estabilizarlo para salvarlo del COVID, ¿sí? Cuando estaban con neumonías y demás. Entonces, el hongo negro siempre ha existido. Y seguro que ustedes han visto hongo negro y han tocado y hasta han inhalado sus esporas, pero no se han enfermado. ¿Por qué? Si en su refrigerador se han podrido las verduras y han visto, ay, Andrés, no sé qué cosas, y han alzado, así un humito ha salido, era un moho, podía haber sido hongo negro o alguno de sus parientes, ¿sí? Si, qué sé yo, en el baño han visto que en un lugar que siempre se mantiene húmedo han empezado a salir puntitos negros, es hongo negro, ¿sí? Entonces, ¿lo tenemos en nuestras casas? Sí, y vamos y limpiamos sin barbijo, sin nada, y no nos enfermamos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune está competente. Seguro, por solo manipular, solo agarrar ese pan podrido y botarlo, ese tomate podrido y botarlo, ya hemos inhalado esporas de hongo, ¿sí? Pero no nos hemos enfermado porque nuestro sistema inmune está fuerte, ¿sí? ¿Qué ha pasado con el pacientito con COVID? Estaba muy debilitado porque lo hemos bombardeado con corticoides y con inmunomoduladores, porque era necesario, y el honguito por ahí apareció, donde se ha encontrado, sobre todo en las sondas, en los botellones de oxígeno y demás, donde normalmente hay humedad. ¿Que siempre habían ahí? Sí, pero no infectaban al paciente porque no estaba inmunodeprimido. Entonces, ¿qué hace el hongo negro? Entra por vía nasal, por inhalación, las esporitas que no se ven, y en un paciente inmunodeprimido empieza a proliferar. Aparecen unas manchas en alas de mariposa así negras, o sea, la piel se empieza a poner negra, de ahí viene el nombre de hongo negro. Y si no lo frenamos, va a destruir los ojos, o sea, si infecta el ojo, hay que vaciar el ojo. Si infecta uno, hay que vaciarlo más rápido para tratar de salvar el otro. Si no, vamos a tener que vaciar los dos. Porque aparte de darle tratamiento antimicótico sistémico, hay que debridar quirúrgicamente, quiere decir sacar todo el tejido que tenga hongo. Entonces el paciente puede quedar sin ojitos, puede quedar sin algunas estructuras que después necesite reparación por cirugía plástica, por un pinche honguito, ¿sí? Entonces, muchos pacientitos post-COVID han quedado cieguitos por hongo negro, ¿sí? Entonces, vean, los honguitos son terribólicos, así que todos los días estamos expuestos, pero si estamos inmunocompetentes, yo les aseguro, si ahorita tomamos hisopado de sus manos, de la mesa, del piso, seguro que hay hongos, porque el hongo está en todo lado.
pero no crece porque estamos sanos. Entonces vean la importancia de comer bien y de hacer actividad física para estar fuertes. ¿Sí? Entonces no solo por los zombies, sino por lo que no se ve, virus, bacterias son más peligrosos que los zombies. Ok. Entonces, también, fíjense, estos antioxidantes, sobre todo el betacaroteno, disminuye el riesgo de cardiopatías y cáncer de pulmón. Entonces, sí van a ver que en ciertos grupos poblacionales se les recomienda que de forma sistemática consuman estas vitaminitas para disminuir el riesgo de otras infecciones u otras alteraciones. ¿Sí? Muy bien. La siguiente clase vamos a hablar del retinol, del retinal y del ácido retinoico y el betacaroteno, sus características químicas específicamente. Hoy vamos a quedar ahí porque no me han dado lista, así que necesito que ustedes elaboren su lista. ¿Alguien me regala una hojita para que se anoten, por favor? Ya están empezando allá.